Trámites de oblea, pruebas
9 de la mañana, 15 minutos. FM siempre más y más. Hace un buen ratito estamos charlando con el contador Matías Méndez aquí en el estudio de la radio de temas vinculados con la economía. Y si bien no es directamente el tema al que viene a hablar, me parece que está bueno que algo de lo que hemos charlado lo charlemos ahora. Te estoy poniendo en aprieto. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, decíamos que la inflación es una batalla que cotidianamente se está dando, se va ganando, pero nunca hay que cantar victoria. Ahora, no todos los males de la economía es la inflación. Sí, y en Argentina, o sea, estamos acostumbrados a varios males y con todas las restricciones que hay, ¿sí? Que va a ser todo un desafío acomodar todas estas restricciones y inconvenientes de la economía, ¿sí? ¿Restricciones le llamás al tema del cepo? Bueno, esa es una. Tenemos restricciones cambiarias, restricciones burocráticas para registrar un producto. Que ahora, por ejemplo, no sé, poner una planta de alimento balanceado y querés registrar un producto ante el SENASA. Bueno, ahora medio que se está pareciendo a acomodar todos esos trámites, son más ágiles, pero igual todo lleva un tiempo. Bueno, restricciones crediticias, restricciones jurídicas, de seguridad jurídica. Entonces, cuando vos sumás en toda la economía, todas las restricciones, por ahí medio es complejo. Más para, o sea, nosotros que estamos en la diaria, tratando de que funcionen las pymes, es un desafío interesante. Ahora, muchos dicen de que en aras de ir desregulando, se ha puesto más el foco en las importaciones que en las exportaciones. Es decir, que se pone en peligro la industria nacional. Sin duda es un tema. Ahora, después de eso también puede ser probable que esté ayudando a lo que sea al tema de la inflación. Entonces, hay cuestiones, a mí me parece recontra bueno la industria nacional y creo que hay que, fomentarlo. Pero a lo mejor la manera de fomentarlo es bajando los impuestos, dejando que produzcan más y haciéndole la vida más fácil a los empresarios pymes. Entonces, por ejemplo, esta mañana leí un artículo que Argentina pasó de en el 2017 tener la participación en el mercado de biocombustibles del 8% al 1,7% hoy. O sea, y mostraron un gráfico en donde la mayoría de los países del mundo aumentaron su participación y Argentina bajó su participación. ¿Por qué? Y por todas estas restricciones. En el mundo nos denunciaban por dumping, por el tema de que como había retenciones, una distorsión, esas retenciones hacían que los fabricantes de biocombustible a lo mejor consigan la materia prima más económica y entonces podían competir mejor en el mundo. Pero bueno, yo creo que si a ese industrial después le sumas todos los impuestos y todas las otras trabas, no sé qué tan más competitivo han sido que el mundo, pero la realidad es esa. Ahora, para ser competitivo también hay una parte de los industriales que dicen necesitamos que se devalúe. Ahora, si se devalúa, esto va a impactar en el almacén de Doña Rosa y en el mío y en el tuyo y en el de todos. Es una solución a corto plazo, ya lo vivimos, ya lo sabemos. O sea, son soluciones fáciles, queremos ir por el camino corto y esto es algo de largo plazo y que no podemos encontrar una solución de hoy para mañana. O sea, la competitividad... Sí, bueno, pero hoy, en términos de la calle, todo el mundo dice Argentina está cara. ¿Cómo corregís eso? Sí, del otro lado hay algunos que dicen, no, la Argentina no está cara. Entonces, es todo un tema, es complejo el asunto, a mí me escapa, me excede el tema, pero lo que veo, y también en el sector agropecuario, muchas veces queremos solucionar nuestro problema de rentabilidad siendo ineficientes con inflación. Entonces, vamos a ganar competitividad bajando los impuestos, y vamos a ganar competitividad siendo más eficientes produciendo, que ese sí es uno de los temas que
que vamos a charlar después. Ya lo había pensado. Pero- pero vos decís que la solución es bajar impuestos y ser más eficiente. O sea, puertas adentro. Entonces, el empresario, ¿cómo va a poder ser más eficiente? Si puede concentrar su energía en la fábrica, en su empresa, y no en la macroeconomía y en que cómo hacemos, o sea, para solucionar lo financiero. Entonces, decir, no, che, bueno, mira, hay créditos que podemos planificar a largo plazo, que recién ahora se están empezando a ver préstamos para las pymes. No nos tengo que olvidar que hace 1 año y medio atrás, el 85% de los préstamos los llevaba el Estado. Entonces, ahora los bancos se pusieron a trabajar de banco, las pymes, pero lo que pasa es que un proyecto de inversión para comprar una máquina que vas a pagar en 4, 5 o 10 años tendrían que ser los préstamos, no se hace de un día para otro, de un año para otro. Mínimo hasta que se evalúan los proyectos, hasta que las empresas digan, che, bueno, tenemos un horizonte un poco más de largo plazo. O sea, estamos festejando una inflación que va a ser del 24% anual, proyectada al 2% mensual. Si sigue así, esperemos que baje. Ahora, es altísima comparada con otros países que son normales. O sea, nosotros estamos hablando como no, una tasa de interés buena, te ofrece sí, del 30, el 40, es una locura. Nosotros, si le pedimos a nuestras pymes que paguen tasas o a nuestros proyectos del 30%, el rendimiento requerido tiene que ser superior. O sea, estamos pidiendo crecimiento de las empresas o sea, de la mitad por año, del 50%, 40% por año. Son cifras muy grandes que tenemos que normalizar. Entonces, la única manera de crecer, si seguía ese método, es con anabólico. Sí, no, imposible, no, llega un momento imposible porque, o sea, las empresas que siguieron trabajando no hacían ese cuento, porque sí, o sea, esa cuenta, porque les convenía vender sus empresas y ponerla en un plazo fijo, porque no alcanzaban las rentabilidades en pesos que estaban mostrando. Por eso las empresas no vendían sus stock. Entonces las empresas preferían tener stock y no vender. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. A nosotros nos han llegado a vender insumos diciendo, miren, tomen el insumo, tienen un precio en dólares, pero no me lo pagues. O sea, no se quería el peso. Y eso pasó, y es una realidad. O sea, te daban el fertilizante con un precio puesto, pero no te lo cobraban. Sí o sí financiado. Vos lo querías pagar, no te lo cobraban. Entonces, no teníamos moneda. Entonces, todo eso no es una solución que puede ser de un día para otro. Lleva todo un tiempo. Y creo que la mayoría pensábamos que esto iba a hacer el impacto mucho peor. Y creo que se ha ido, o sea, manejando durante este año. Lógico, hay desajustes, hay algunos, o sea, que se ven más perjudicados, otros menos, como siempre pasa, pero cuando viene todo con tanto desbarajuste y sin que, o sea, buscar una solución sin que salga nadie dañado es muy difícil. ¿Hay empresarios prebendarios? Parecería que sí, che. Yo no los conozco, estamos acá, capaz que acá no lo vemos, pero por lo que vemos parecería que sí. Y que capaz que siempre los hubo y que sí, que es un tema que va cultural también con nosotros, que va a ser muy difícil cambiarlo. Ojalá que se cambie. Lo que sí se ha demostrado una vez más es el poder de resiliencia que tiene la gente y fundamentalmente las amas de casa. Porque sí, con todo lo que ha pasado, parar la olla, tal cual, sí, en el pasado 2024, no digo que este 2025 va a ser mejor, todos aspiramos a que así lo sea, pero fue bravo el año pasado. Fue bravo y va a seguir siendo bravo, porque estas crisis es difícil salir sin que sea bravo. O sea, porque no teníamos moneda. Es complejo el panorama. Y nosotros queremos las soluciones rápidas, de un día para otro, y bueno, si no funciona y hay que cambiar, y no, yo creo que tengo que mirar a más largo plazo, va a ser un desafío, y sí, es un tema.
¿Ustedes en el sector agropecuario ya sintieron el impacto de la reducción de las retenciones? Primero que, o sea, se siente, o sea, pero por ejemplo, siendo a nuestra zona, los stocks son muy bajos, entonces, o sea, que te saquen las retenciones de algo que vos no tenés, no te afecta en el corto plazo, nos va a afectar cuando veamos, cuando cosechemos, dentro de 3 meses. Ahora, los precios mejoraron, deberían mejorar más para estar más tranquilo con los márgenes. Ahora llovió, entonces esto nos trajo más alivio y bueno, pero si no teníamos producción por una sequía, por más que te saquen todas las retenciones, también es complejo. Entonces creo que tiene que haber una mayor quita de retenciones para trabajar más holgado, que que dependa, o sea, siempre vamos a depender mucho del clima. O sea, acá, y bueno, y buscar de tratar de ser eficientes también, o sea, porque el productor agropecuario tiene también este desafío de ser más eficiente en la producción, en la comercialización, en todo. Pero bueno, se ve afectado, no es que es ineficiente porque lo quiere. Por estas restricciones que hablábamos, no es que el productor dice, che, me voy a levantar esta mañana, quiero ser ineficiente, no. O se acomodó a bailar con el baile que le estaban invitando a hacer. Tal cual, tal cual. Vos fíjate, la ganadería, o sea, en la ganadería, ¿viste? ¿Cuántas madres se han liquidado acá en la zona? Yo creo que si vamos a la cooperativa ganadera nos pueden contar la cantidad de madres que se vendieron acá en la zona, y hay productores que dejaron de ser ganaderos. ¿Y por qué dejaron de ser ganaderos? Porque el número no daba. Entonces, porque teníamos una economía cerrada. Entonces, bueno, uno va a la carnicería, que vos hablabas, doña Rosa, y la carne carísima. Y el productor ganadero cierra la fábrica. Entonces vos no entendés. Vos decís, che, pero yo, por un lado, no puedo comprar la carne y al otro no le sirve producirla. ¿Qué está pasando? Bueno, todos esos enriedos que se hacen en la economía se pagan, y a veces se pagan caro. Bueno, ¿vos creés que el paso que va a dar el gobierno, según lo ha anunciado el ministro de Economía, cuando las cuentas lo permiten, de eliminar el impuesto al cheque, va a tener un impacto en el común de los mortales? Sí, el impuesto al cheque es muy distorsivo, o sea, es más, es esa restricción que veníamos hablando, que es distorsivo, porque vos fíjate, es el 1,2%, que es 0,6 en los débitos, 0,6 en los créditos, que se hace de todas las transacciones. Vamos a suponer que una empresa tenga no sé, en el agro, vamos a suponer, que tenga un margen del 10%, o sea, el 10% de tu renta, el 12% de tu rentabilidad se lo lleva el impuesto al cheque. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está todo el mundo tratando de buscar vericuetos de cómo evitar este impuesto, pero que imposible, porque en algún momento se termina pagando, porque en algún momento ese dinero tiene que entrar al sistema financiero. Y entonces eso, porque es acumulativo ese impuesto, entonces es muy distorsivo. ¿En qué medida lo paga el consumidor? No, o sea, no sé, es difícil, no sé si hay algún estudio que lo haya sacado bien en detalle, pero hay que tener en cuenta que el consumidor paga el precio final. Ese precio final está compuesto por todos los costos que tuvo el que vendió más su margen de ganancia. Ese costo del que lo vendió está compuesto por todos los costos para poder producir y ensamblar ese producto, o sea, toda la materia prima. Entonces, cuando vos empezás a sumar el 1,2% de cada uno de todos los componentes, o sea, es muy elevado. Entonces, el impuesto al cheque es distorsivo, otros impuestos también tienen que bajar, disminuir la cantidad de impuestos, o sea, porque pagamos impuestos por todo, los combustibles, bueno. El tema previsional y el tema laboral son dos temas también muy interesantes, porque la plata sale de una misma bolsa. Sí. Hoy, empiezo por el laboral, hoy ¿se ha simplificado tomar un empleado o sigue siendo un dolor de cabeza? O sea, algunas cosas se puede haber simplificado en la PYME con el tema de los monotributos permitidos, pero, o sea, más allá del punto de vista de la PYME, vamos a lo laboral, o sea, los sueldos tienen que aumentar. Entonces, o sea, dentro de todas las variables que se van ajustando, creo que la que está pendiente es
ajustar a nivel de poder adquisitivo. El poder de compra de lo que cobra el trabajador. El que poder comprar. O sea, a tipo de cambio oficial, los sueldos aumentaron en dólares. Al tipo de cambio oficial. Pero entonces yo voy a decir, che, no tiene... perdón, al tipo de cambio financiero, me confundí. Sí, financiero. Al tipo de cambio financiero, bueno. Ahora, pero ¿qué pasa? Todos los otros bienes aumentaron más. Entonces, a nivel de poder adquisitivo, los salarios tienen que aumentar. Perdón, el aumento del resto de los bienes a un valor superior a esa evolución que han tenido los salarios y al índice de precios, en definitiva, ¿se dio porque las empresas se estoquearon a $1 que creían que iba a ser de 2.000, 3.000 y bueno, la mercadería la compraron, pero no la pueden vender ese tipo de cambio? O sea, pasa en la construcción. En la construcción, o sea, reconocido por empresarios en la construcción, dicen, che, nosotros antes de las elecciones, que hace apenas un año y unos meses y 3 meses, tomábamos un tipo de cambio de 2.500, 3.000 pesos para todos los materiales de la construcción. Claro. Entonces, el tipo de cambio bajó y los materiales de construcción no bajaron al mismo nivel y estaban estoqueados. Entonces, ahora, vos fíjate, estamos consiguiendo chapas más económicas que hace un año y medio y hierro. Entonces, claro, esa industria va a estar más complicada. Entonces, perdón, la industria estará muy complicada, pero el tipo que tenía un corralón y lo compró. No, sí, por eso, tal cual. El del corralón también. No, es complejo, porque también le puede haber pasado a la inversa. Porque Sí. el negocio era tener stock y no vender. Claro. Entonces, ¿cómo va a ser un negocio? No decir, che, ¿cómo te fue? Re bien. ¿Aumentaste las ventas? No, gané porque tenía stock. Entonces, o sea, no sigue ninguna lógica. En algún momento eso se termina. Volvamos a lo laboral. Vos decís que tiene que haber un aumento. Claro, entonces ahí entra un conflicto entre la pyme, que no puede dar ese aumento, y el personal que necesita un aumento, y entonces ahí va. O sea, en la medida en que la pyme y todos los que conforman a la pyme se puedan poner de acuerdo para decir, bueno, vamos a ser más eficientes, para tener más rentabilidad, para que el personal gane más. Pero bueno, esto lleva tiempo. Esto es medio un sueño lo que estoy diciendo. Pero bueno, yo creo que va por ahí el camino. Y el tema previsional, porque, digamos, la expectativa de vida, afortunadamente, ha crecido en años. Sí. El sistema que tenemos es un sistema en donde va toda a la bolsa y se reparte de ahí, y hoy estamos viendo que si no hay una activación de empleo en blanco, cada vez son menos aportantes que tienen que sostener una mayor cantidad de jubilados y o pensionados. Sí, también es un tema que a mí me excede. Sí. Por ahí lo que leo, o sea, es que veo el sistema está complicado en todo el mundo. Sí, claro. Por esto mismo que vos decís. Entonces, también yo creo que vamos a tener un desafío como humanidad y particularmente como argentinos, porque otra cosa, a veces hablamos con un amigo y dice, no tenemos que perder de vista que muchos de los jóvenes que han vivido durante todos estos 20 años, que el mérito no era importante, todo eso, nos van a pagar nuestra jubilación. Entonces, si nosotros... o sea, es complejo el tema, pero sí, que es un gran desafío. Bueno, ¿y en qué desafío está la producción? Antes de que hablemos de los cultivos de invierno y los servicios. ¿En qué desafío está? ¿Cómo los coloca este nuevo escenario? Sí, yo creo que el desafío es, como todo cuando uno quiere ser más eficiente, hay solo 3 variables, que son los ingresos, los costos, los egresos y el inventario. Entonces, dentro de esos desafíos con estas 3 variables es cómo hago para que mis ingresos sean superiores a mis costos y en relación al inventario que tengo. Entonces, o aumento mis ingresos, que ingreso es precio y cantidad, o disminuyo mis egresos, o una combinación de ambos, para que mis indicadores mejoren y a lo mejor disminuyo mi inventario
para aumentar rentabilidad o genero más negocios con el mismo inventario. Entonces, ese es el desafío. Capaz que es medio complejo todo lo que dije, pero ahí es donde el productor se tiene que concentrar en estas tres variables. Bueno, vos decís, che, ¿y cómo van a disminuir los costos? El tema de los costos financieros tienen que empezar a disminuir para que pueda haber crédito. Disminuyan los impuestos, ahí van a disminuir los ingresos, pero no depende del productor. Y lo que entonces ahí en todo eso, con lo que depende del productor, es decir, bueno, a ver, ¿cómo maximizamos los ingresos? Entonces en esto va la charla que tenemos este jueves 27, en donde vamos a analizar 6 cultivos. No solo trigo, o sea, hay muchas zonas del país que solamente hacen trigo. Nosotros, por suerte, igual, el cultivo por preferencia es el trigo. Pero esto surgió un poco el año pasado cuando el precio del trigo estaba tan bajo, $185 para esta época, y entonces los números no cerraban por ningún lado. Entonces empezamos a analizar diferentes alternativas. Entonces, avena, ryegrass, camelina, carinata, colza, con el trigo. Entonces, ahí es como que tenemos más alternativas para distintos ambientes. Entonces tenemos esos desafíos, ver cuáles ambientes son mejores, cómo aprovechamos mejor los ambientes, cómo aprovechamos mejor los insumos. Bueno, si hacemos cultivo de servicio, podemos disminuir la cantidad de insumos utilizados, mejoramos la estructura del suelo. Así que eso creo que son los desafíos, cómo mejorar la productividad. Entonces, siempre decimos que en el agro, hacer el mejor cultivo que te dé mejor renta y de una sola vez es muy difícil. Entonces tratamos de lograr el mejor promedio. Entonces a veces sembramos maíz en distintos momentos porque en alguno le va a llover más, otro le va a llover menos. Entonces no es que logramos buscar el objetivo, pegarla en una sola opción, sino que tratamos de diversificar. Entonces, bueno, esto es un poco la charla de lo posible a lo real, una variedad de alternativas para los cultivos de invierno. ¿Y van a ofrecer estas charlas quiénes? Bueno, la evaluación económica la voy a hacer yo, con todo lo más de la parte contable y económica. Después toda la parte técnica de los cultivos la va a hacer el ingeniero agrónomo Víctor Bey, que es de acá de la localidad de Maciá, en donde él va a presentar las cuestiones ya más técnicas, sin ver lo económico, o sea, cómo nos ayudan estos cultivos y toda la parte de producción y todo eso. Y después lo bueno de este año es que nos van a estar acompañando 3 empresas. Una es Chacra Servicios, que es la única empresa que está desarrollando un programa de camelina en Argentina. Nos va a estar acompañando Nucid, que trabaja con carinata, que también es la única empresa en Argentina que está desarrollando un programa de carinata. Estos 2 cultivos se están utilizando para biocombustibles en avión. Entonces también, o sea, las empresas están teniendo objetivos bastante ambiciosos de producción, así que estamos escuchando. Perdón, pero que no se siembre ninguno de estos cultivos acá de manera masiva. ¿Deja de ser una oportunidad para el productor que quiera hacer 50 hectáreas, 100 hectáreas? No, por eso, ese es el desafío. Es más, hay muchos productores que arrancan por hacer 30 hectáreas. Bien. Entonces, que la idea es esa, empezar por poco. Y ya hay muchos productores que han hecho carinata. Ya el productor ya hace 3 o 4 años que viene con esto. Y esto creo que va también la charla, o sea, de ir juntando más información. Por ejemplo, en la producción de ryegrass. Siempre es un tema, discutimos el precio acá en Argentina. Ahora vos te vas a Uruguay y no están discutiendo el precio, porque ellos están produciendo el doble que nosotros. ¿Y por qué producen el doble que nosotros? Porque tienen mejores maquinaria, porque se han concentrado más en la parte productiva. Y entonces, bueno, y nosotros que estamos nos peleamos por el precio y decir, che, tenemos la oportunidad de aumentar la cantidad. A mí se me ocurre que vamos a poner soja y todo el mundo hace soja. Como que todos cantan la misma canción. Se cae la soja y quedaste con el upite para arriba. Sí, te digo, es un tema,
Por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos camelina, avena, trigo y ryegrass en la parte de producción. ¿Por qué tomamos esa decisión? Porque el trigo estaba a $185. Cuando el trigo llegó a 250, yo me preguntaba, todos los que no hay, o sea, todos los que nos veían a la vuelta decían, sembrando camelina. Claro, yo decía, ¿para qué sembré camelina? ¿Por qué no sembré trigo? Pero bueno, después el trigo bajó a un precio de $200. Y entonces yo decía, che, pará, no hay tanto. Entonces la conclusión y lo que nos da el mercado y lo que nos da la historia es que diversificar. Además, hay otro tema, porque estos muchos cultivos no compiten entre sí. Y acaba el tema de la intensificación. Por ejemplo, donde yo el año pasado, en el lote que hice trigo, este año no puedo volver a hacer trigo. Estas son cuestiones técnicas, no la tiene que decir el contador. Entonces, si no puedo hacer trigo, en vez de dejar el campo sin producir y que se erosione y no generar cultivo verde, ¿por qué no tenemos produciendo camelina? Con costo más bajo, que a lo mejor también la expectativa de margen a lo mejor no es tan alta, pero es un cultivo que lo vamos a tener y nos va a dejar algo. Matías, ¿esto es para todos los productores o para el que quiera prestar el oído e interiorizarse? Ingenieros agrónomos, empresas, y nos va a estar acompañando también Bunge, con colza. Bunge está teniendo un programa de producción de colza y también nos va a estar acompañando. Entonces, la charla va a ser una parte de evaluación económica, va a ser de 2 horas y va a ser dinámica, en donde 20 minutos de evaluación económica, 20 minutos cuestiones técnicas y 15 minutos de cada una de las empresas y muchas preguntas de los productores. Y como van a estar las empresas, y después vamos a hacer un refrigerio, la idea es que los productores se saquen todas las dudas que tengan. Esto es en el Centro Comercial San Martín 512, este jueves 27, a partir de las 19 horas. Bueno, me excedí con todo lo que hemos chamullado. Sí. Ha sido un placer, Matías, que sea con mucho éxito. Bueno, gracias, Silvio. Y ojalá que todo sea para mejor. Sí, esperemos. Desafío. Gracias. FM siempre más y más.